Hoy en día la inmensa mayoría de nosotros tenemos uno de estos en casa. Y que conste que no me refiero a la carátula, sino a una película en Blu-ray. En la actualidad sigue siendo el formato por excelencia para la comercialización y distribución de películas y series de televisión. Nació en el año 2006 como sustituto natural del DVD, que a su vez nació en el año 1995 como sustituto natural del VHS. Y en la actualidad el Blu-ray ya cuenta con un sustituto natural, que es el 4K. Lo que ocurre es que el 4K todavía no ha conseguido desbancar al Blu-ray como formato líder, seguramente en gran parte debido al elevado precio que todavía tiene el 4K, no solamente ya las películas en 4K, que al fin y al cabo cada vez se están volviendo más baratas y de hecho su precio seguirá popularizándose hasta acabar alcanzando el mismo precio que el del Blu-ray hoy en día, sino debido por ejemplo al elevado precio que todavía alcanzan los reproductores 4K totalmente necesarios para poder reproducir estas películas y que prácticamente doblan cantidad al precio que tienen hoy en día los reproductores de Blu-ray, que según el comercio donde los busquemos pueden salir realmente económicos. Pero es que además para poder ver estos 4K en condiciones necesitamos un televisor con una calidad mínimamente decente, y estas televisiones 4K una vez más depende del comercio donde los compremos y obviamente dejando a un lado temas de marcas y de la cantidad de pulgadas, pero siguen sin ser realmente tan económicas. Por lo tanto el Blu-ray sigue siendo el formato por excelencia hoy en día, ya que además se puede disfrutar con una calidad más que sobrada en prácticamente cualquier televisor de los que podemos encontrar hoy en día en el mercado, ya que todos los televisores que se fabrican hoy en día, independientemente de la marca y de la cantidad de pulgadas, vienen con una calidad mínima Full HD, es decir, de 1920 píxeles de ancho por 1080 píxeles de alto, que es la calidad del Blu-ray. Y en relación a todo esto, hoy os traigo un vídeo muy sencillo, muy breve, pero que yo creo que es tremendamente interesante, contándoos precisamente cuál es el origen del nombre de esta marca, el origen de la palabra Blu-ray como nombre de la marca en sí. Es decir, ¿por qué un Blu-ray se llama Blu-ray? Y para poder entender en profundidad por qué decidieron llamar al Blu-ray Blu-ray, permitid que os cuente en un momentito por qué decidieron llamar del modo en que llamaron al resto de formatos, empezando por sus predecesores, el VHS y el DVD. En este caso, ambos comparten nombres formados por tres siglas que fueron colocadas por sus fabricantes o creadores con el objetivo de intentar transmitir al consumidor el objetivo principal o el uso principal que pretendían que tuvieran dichos formatos. En el caso del VHS, las siglas significan Video Home System, o traducido al español, Sistema de Vídeo Doméstico. Y como decía, esto era porque hacía referencia al uso que se esperaba que se diera dicho formato, en este caso un sistema pensado para poder reproducir tus vídeos, especialmente tus películas y series de televisión, en tu propia casa, de forma doméstica, sin necesidad de tener que acudir a un local especializado para poder disfrutar de dicho contenido, como por ejemplo podría ser una sala de cine. En el caso del DVD, las tres siglas, respetando de nuevo que fueran tres siglas igual que en el caso del VHS, hacían referencia directa a Digital Video Disc, es decir, disco de vídeo digital, básicamente porque, como decía, nacía como sustituto directo del VHS y pretendía permitir que la gente pudiera reproducir sus vídeos, especialmente sus películas y series de televisión, en casa, pero a través de un formato de disco digital leído por un láser en un reproductor, lo cual permitía mejorar mucho más la calidad y la cantidad de información introducida en estos discos. De todas formas, la V de vídeo se acabó cambiando no mucho tiempo después de su lanzamiento por versátil. En este caso se quedó como Digital Versatile Disc, disco versátil digital, que es como se sigue conociendo a día de hoy. Y esto fue porque no tardaron demasiado tiempo en apreciar que realmente estos discos tenían muchos usos, además de la grabación y reproducción de vídeo. En este caso también servían para la grabación y reproducción de audio o de datos en general. Y por eso cambiaron la palabra vídeo por versátil, intentando hacer referencia a estos múltiples usos que podían tener los DVD. Y saltándome el formato del Blu-ray con el que entraré a continuación, en el caso del 4K actual, el nombre hace referencia directa a la calidad del propio formato. Es decir, el 4K
tiene una calidad de 4096 píxeles de ancho por 2160 píxeles de alto. Y por lo tanto a lo que hace referencia el nombre del 4K es a los algo más de 4000 4K píxeles que tiene de ancho de calidad el propio formato en sí. Sin embargo, en el caso del Blu-ray, esas dos palabras Blu-ray no hacen referencia ni a una cosa ni a la otra. La palabra Blu-ray no hace referencia al uso que se pretende dar a dicho formato como en el caso de los predecesores, ni tampoco hace referencia a la calidad como en el caso del 4K. En el caso del Blu-ray es la de Full HD, es de 1920 píxeles de ancho por 1080 píxeles de alto. Es decir, que si hubieran querido llamarlo igual que en la actualidad al 4K, le habrían puesto de nombre 2K. Pero no es el caso. De hecho, a priori, para cualquier persona, la palabra Blu-ray como tal no tiene por qué significar nada, al menos nada importante o nada relevante. Por lo tanto, ¿de dónde surge y por qué ese nombre? ¿Por qué Blu-ray? Si después de coger un DVD y meterlo en un reproductor de DVD, pudiéramos sacar la unidad de reproductor que está leyendo el disco para verlo externamente, podríamos ver cómo el láser que lee el disco lo hace con un característico color rojo. Este color es debido a la velocidad de 650 nanómetros a la que esa unidad está leyendo ese disco, que por cierto era considerablemente superior a la velocidad que alcanzaban los lectores de los discos que había en la época, que en este caso eran los CD-ROM, que se leían a 780 nanómetros. Cuando se inventaron los Blu-ray, esta velocidad también se rebajó, o en cierto sentido se aumentó, se mejoró, concretamente a 405 nanómetros. De manera que si pudiéramos, después de meter un Blu-ray en un reproductor de Blu-ray, sacar la unidad de reproductor que está leyendo el disco y ver literalmente cómo lo reproduce, veríamos que el color del láser ha cambiado del rojo característico del DVD al color azul. De ahí es de donde viene el nombre, Blu-ray, rayo azul, en referencia directa al rayo láser azul de la unidad que está leyendo el disco dentro del reproductor. Además, esto fue totalmente innovador, ya que el aumentar a esta velocidad, la velocidad de lectura del disco, permitió poder aumentar no solamente la calidad, sino la cantidad de datos que iban introducidos en ese disco, lo que permitió dar el salto del HD, el 720 que teníamos antes en el DVD, al 1080 o el Full HD que disfrutamos en el caso del Blu-ray, y que caracteriza esa gran calidad que podemos disfrutar hoy en día prácticamente, como decía al inicio del vídeo, en cualquier televisor que nos compremos. Por cierto, resulta muy curioso también que justamente si hubieran reducido más a la velocidad de 400 nanómetros hacia abajo, el láser se habría vuelto prácticamente imperceptible para la vista. Y si queréis también una prueba más de esto, fijaos cómo decidieron tomar el color azul como color de referencia para toda la marca. Es decir, que todas las carátulas compartieran este tono azul. Aun a pesar de que obviamente podemos encontrar también carátulas de otros colores, pero estas son las excepciones. La regla general es esta, precisamente para que cuando se pudieran ver todas las carátulas una al lado de otra, se vieran con este tono azul, haciendo referencia directa al formato, igual que en el caso del nombre. Por cierto, algunos me diréis, vale Alex, pero en realidad el formato no se llama Blu-ray, y permitidme que lo deletree tal y como se lee, Blue, ¿vale? Que es como se escribe azul en inglés. Esto es porque en gran parte del mundo está prohibido registrar una marca comercial con una palabra de uso común, como puede ser por ejemplo un número o un color, como en este caso Blue, el color azul. Por esa razón se quitó la E al final de Blue y se dejó de la manera en que podemos verlo ahora mismo en la imagen de marca. Y como decía, me parece una jugada realmente magistral, en un alarde de creatividad con el que consiguieron prácticamente cambiar el mundo. Y entended a qué me refiero cuando digo que consiguieron cambiar el mundo. El Blu-ray es una marca que se comercializa prácticamente en todo el mundo. Y cuando vas en cualquier parte del mundo a una tienda a comprar una película en Blu-ray, no le preguntas al dependiente: oiga, disculpe, ¿podría indicarme dónde está la sección de pelis en Full HD? ¿O dónde está la sección de películas en 1920 por 1080 píxeles? Preguntas dónde está la sección de películas en Blu-ray. De esta manera consiguieron que lográramos identificar
este formato, esta calidad concreta de 1920 píxeles por 1080, con el nombre de Blu-ray, un nombre que, como digo, a priori no debería tener nada que ver en sí con el formato, sino que tiene que ver simplemente con el color del láser de un reproductor leyendo un disco Blu-ray dentro del aparato. Por lo tanto, como decía, me parece que en cierto sentido lograron cambiar el mundo. Y por eso precisamente es por lo que me parece tan magistral. Espero que el vídeo os haya resultado curioso y entretenido. Si así ha sido, dejádmelo escrito en comentarios qué os ha parecido. Y en un momento dado, si os ha gustado mucho, pues también podemos intentar traer en un futuro más vídeos sobre temas parecidos a estos, hablando por ejemplo sobre formatos o sobre temas similares. Y no olvidéis seguirnos por redes sociales, darle a me gusta, suscribiros al canal y activar las notificaciones si no lo habéis hecho ya, y compartir el vídeo por todas partes, ya sabéis de sobra cómo va. Muchísimas gracias a todos, familia. Besos y abrazos para todos y todas, repartidlos como queráis.